Y la expectativa para la primera sesión de la Asamblea Nacional es si se va a repetir la escena de este acto inaugural en el que la fracción minoritaria del chavismo interrumpió en varias ocasiones el desarrollo de la instalación y finalmente se retiró del hemiciclo denunciando faltas al reglamento interior y de debates del Parlamento. Cuando son las 7:55 de la mañana en Caracas, hacemos contacto con Daniela Zambrano, periodista permanente de NTN 24 en Venezuela. Daniela, un buen día sin duda, aparte de la expectativa que hay por esta primera sesión de la Asamblea, de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela, también comienzan a escucharse una especie de rumores de que Diosdado Cabello podría salir del Poder Legislativo para asumir funciones de gobierno. Esto además de que después de que el presidente Nicolás Maduro nombrara a su equipo para liderar las propuestas de la bancada oficialista y no incluyera a Diosdado Cabello en ella. Hola Karen, muy buen día. Pues esos rumores se van a despejar el día de hoy. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro dijo que hoy va a anunciar su nuevo gabinete. Luego de un mes, recordemos que el pasado 6 de diciembre fueron las elecciones legislativas en las que ganó la oposición la mayoría calificada, las 2/3 partes, y al día siguiente el presidente Nicolás Maduro pidió que pusieran el cargo a la orden todo su tren ministerial y anunció el día de ayer que hoy designaría a los nuevos ministros. Sin embargo, cuando culminó la sesión el día de ayer, una vez que ya también se había retirado la bancada del PSUV, como tú comentas, algunos periodistas tuvimos la oportunidad de consultarle al expresidente de la Asamblea Nacional, ahora diputado Diosdado Cabello, si él iba a asumir otro cargo en el gobierno o si se iba a mantener dentro de la Asamblea Nacional. Su respuesta fue: aquí estoy y aquí sigo, yo no me voy a ir, yo voy a continuar en la Asamblea Nacional. Sin embargo, bueno, pues lo veremos en las próximas horas cuando el presidente Nicolás Maduro anuncie su gabinete. Para hoy está prevista la sesión, inicialmente la habían convocado a las 10 de la mañana hora local, ahora será a las 3 de la tarde hora local. ¿Qué se tiene previsto allí? Que toquen el punto de los 4 diputados del Estado Anzoátegui que no fueron juramentados, esto luego que el Tribunal Supremo de Justicia declarara con lugar la solicitud de impugnación para impedir que se proclamaran, pues la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela y dirigentes de esta tolda política habían denunciado irregularidades en los comicios en este estado. También se tiene previsto que se definan cómo quedarán las comisiones dentro del hemiciclo, quién las presidirá, y otro punto que lo destacó a través de la red social el nuevo secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, quien además recordemos era abogado del, o es abogado del dirigente opositor Leopoldo López, y es sobre el tema del acceso a la prensa al hemiciclo. Recordemos que los periodistas no entraban al hemiciclo por lo menos desde el año 2010 y el día de ayer toda la prensa, tanto nacional e internacional, pese a todas las trabas, pudo llegar al hemiciclo y hacer una cobertura desde adentro. En cualquier país esto podría parecer normal, pues en Venezuela no era así, los medios no teníamos acceso, solo el canal de la Asamblea Nacional. Se tiene previsto además que se discuta cómo será el proceso de acreditación ahora en adelante de los medios de comunicación. Con respecto a la sesión del día de ayer, al acto de instalación, donde fue juramentado Henry Ramos Ayub como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, hubo varios puntos álgidos. La bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela rechazaba la presencia del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. También gritaba asesino cuando Lilian Tintori sacaba una pancarta que decía amnistía ya, para pedir la libertad de los presos políticos. Y finalmente, cuando Julio Borges toma la palabra, luego de que así lo decidiera el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, la bancada del PSUV alegó que eso violaba el reglamento de Interior y de Debates, que solo debería dar el discurso el presidente de la Asamblea Nacional, y que si quería que el diputado Julio Borges tomara la palabra, pues debía convocar a una sesión ordinaria, que es la que sería el día de hoy. En ese momento, ellos en señal de protesta se retiraron del hemiciclo. Veamos el siguiente informe. Diosdado Cabello no pudo disimular su frustración por estar llegando al lugar que alguna vez presidió y este martes de manera democrática y contundente tuvo que dejar en manos de la oposición. Junto a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y diputada, hizo su entrada al lugar que a partir de hoy dejó de ser un bastión chavista. Cabello tuvo que sentarse por primera vez lejos del podio y desde allí vio cómo juramentaba su sucesor. Ante Dios y ante la patria. La temperatura empezó a subir, la palabra era otorgada de manera intermitente a diputados de la oposición y el oficialismo. Indignante es tener un ejecutivo que entrega pasaporte diplomático
para que trafiquen con droga. Eso es indignante. Indignante. Indignante es haber saqueado la nación con más de 23.747 millones de dólares para condenar al pueblo a las colas del hambre. Y ahora sí se sientan aquí, aplauden y se ríen a Bandíbula Batiente, como si no hubiese pasado nada. Pues le digo algo, ese pueblo que está allá afuera, estos 54 más unos diputados de la patria, estamos aquí para recordárselos cada día, para que sepan ustedes que aquí hay un pueblo, carajo, organizado, consciente y que les va a exigir todos los días que ustedes respeten la Constitución. La postulación de nombres de opositores como candidatos a secretarios de la Asamblea estalló los ánimos. Los diputados, estamos en votación, diputados. Si van a proponer nombres, ya estamos en votación. Mire, diputado, estése tranquilo que aquí las cosas, diputado, estése tranquilo que aquí cambiaron las cosas. Tiene la palabra, diputado. El oficialismo, de manera casi infantil, no permitía que la sesión continuara. El chavista Héctor Rodríguez subió al podio y encaró al nuevo presidente de la Asamblea, quejándose por la manera en la que se proponían los candidatos. En un ambiente encrispado, Ramos Alup dio la palabra al político de oposición Julio Borges y los oficialistas comenzaron a protestar por la intervención del diputado. Que sirva nuestra Constitución para legislar a favor de la crisis que tiene nuestro país. Aseguraban que la intervención de Borges no era legítima. El desorden se apoderó de la Asamblea, las palabras de Borges dejaron de ser escuchadas y los políticos se dedicaron a discutir. Convencidos de que tenían razón, uno a uno los chavistas fueron abandonando el recinto. En el día de hoy, apenas instalada la Asamblea Nacional, han incurrido en una violación flagrante del reglamento interior y debate. En una clara muestra de la dinámica de la política, hoy le tocó al chavismo retroceder y entender que están ante una nueva realidad en la que tendrán que ser minoría. Todos, que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias. Los familiares de los considerados presos políticos también fueron protagonistas en este acto de instalación de la Asamblea Nacional. Lo mencionábamos, Lilian Tintori incluso antes de que iniciara formalmente el acto de instalación se subió al estrado y mostró una pancarta que decía amnistía ya. En ese momento comenzaron los abucheos, los gritos. También se encontraba presente Mitzi Capriles de Ledesma, esposa del alcalde metropolitano, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. También Patricia Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, y así como la madre del dirigente opositor Leopoldo López. Ellas se encontraban junto al expresidente Andrés Pastrana. Destacaron la importancia de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que además, ya lo anunció el propio presidente de la Asamblea Nacional, será prioridad en la agenda legislativa. Veamos el siguiente informe. Incluso minutos antes de iniciar el acto de instalación del nuevo Parlamento, la presencia de los familiares de los considerados presos políticos se hizo sentir. Lilian Tintori, pancarta en mano desde el estrado, pidió amnistía ya. Minutos más tarde, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional salió a relucir. El ahora presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, anunció que será prioridad en la agenda. Ofrecimos, esa fue la ley emblemática, una ley de amnistía para los presos y los exiliados políticos. Tintori evitó referirse a los abucheos en contra de Leopoldo López, a quien el PSUV coreaba asesino, cuando la bancada opositora pedía su libertad y la de todos los presos políticos. Oídos sordos, lamentablemente. Nosotros estamos firmes en nuestra defensa, en la defensa de la libertad de Leopoldo y de todos los presos políticos, firmes para la amnistía, firmes con los venezolanos que quieren un cambio para Venezuela y quieren paz y tranquilidad para nuestras familias. Tenemos que tener resistencia, tenemos que tener paciencia, no podemos caer en la confrontación, tenemos que también entender que eso es lo que ellos tienen como política y esa política ya fracasó. Esa política ya ha dejado un país en crisis y el pueblo decidió cambiar.
La mamá de López también estuvo presente junto al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, invitado por la coalición opositora. Antonieta Mendoza destacó la importancia de la presencia de los medios de comunicación, a quienes durante años se les negó el acceso al hemiciclo. Muy emocionante, de verdad que este ha sido un largo tránsito para llegar hasta aquí. El pueblo decidió, el pueblo fue el que le dio el mandato a los 112 diputados y verlos a ustedes aquí, a los medios de comunicación, cubriendo esto tan importante. Estamos en el camino ya de lograr todas nuestras libertades que han sido cercenadas, empezando también por la libertad de expresión, la libertad de nuestros presos políticos, lo veo cerca. Eso tiene que salir ya, la ley de amnistía es la primera ley que se va a promulgar. Ya vamos a tener a los 75 presos fuera, muy emocionada y muy comprometida con este cambio. La oposición espera que con el nuevo parlamento que se instaló este 5 de enero se inicie el proceso para la libertad de al menos 75 presos de conciencia que hoy permanecen tras las rejas o bajo arresto domiciliario. Orgullosa de Venezuela, agradecida con los venezolanos y con nuestros 112 diputados que nos representan, y estoy segura van a pronto darnos esa llave para abrir el candado y las puertas de la injusticia que han tenido durante estos 2 últimos años privados de libertad a mi esposo Daniel Ceballos, a Antonio Ledesma, a Leopoldo López, a nuestros muchachos que están presos en el SEBIN. Ya pronto, estoy muy segura, tendremos a Daniel de regreso a Táchira junto a nosotros. Al culminar la sesión, diputados de la bancada oficialista insistieron en que no apoyarán ninguna ley de amnistía para quienes consideran responsables de 43 muertes durante las protestas antigubernamentales registradas en 2014. Ruth Karen, antes de despedir la agenda entonces para el día de hoy, el presidente Nicolás Maduro designa a su nuevo gabinete. También está convocada una rueda de prensa del Foro Penal Venezolano, quienes junto a familiares de los presos políticos se acercarán al helicoide donde están recluidos varios de ellos para llevarles ese proyecto de ley amnistía que será presentado ante el Parlamento y por supuesto la sesión convocada para las 3 de la tarde hora local. Con esta información yo me despido, volvemos a los estudios en la mañana.